Bienvenidos a este primer episodio de La Fuerza de lo Invencible, un espacio que tendremos para conectar, hablar y dar luz y esperanza a las personas que piensan que en la oscuridad no podemos ser luz. Hoy tenemos nuestro primer episodio, que es cuando la ciencia y la fe se encuentran. Tenemos nuestra invitada, que es muy especial, que ha vivido el cáncer desde los dos lados, como médica y como paciente al ser diagnosticada con un cáncer de cervix estadio 4. Carolina Bravo, bienvenida. Muchas gracias, Nata, por la invitación. Cuéntanos cómo era Carolina antes del diagnóstico. Bueno, yo antes del diagnóstico era una mujer que me sentía profundamente bendecida. Tenía una familia hermosa, un esposo, una hija, una profesión que amaba ejercer. Era una mujer que creía mucho en la ciencia y como creyente confiaba mucho en Dios. Pero hasta el momento no había tenido ninguna experiencia que hubiese puesto mi fe a prueba. ¿Cómo vivías? ¿Cómo eran tus días como médico? ¿En tu profesión normalmente? ¿Cómo eran? La verdad que eran días bastante agitados, mucho trabajo, muchas horas fuera de casa, manejaba bastante estrés. Creo que no me daba prioridad en ese momento, sino que siempre era el trabajo mi prioridad. ¿En algún momento tuviste un imaginario donde pensabas en algún diagnóstico o no estaba en tu imaginario profesional ni en tu vida? No, el diagnóstico, la verdad que nunca lo imaginé que lo tuviera que habitar, porque obviamente vivía día a día con diagnósticos, pero nunca me imaginé que llegara a mí y que yo fuera la que necesitara ese apoyo. Carito, cuéntanos, llévanos más bien a ese día, o sea, cómo sucedió el primer diagnóstico, además porque sabemos que hubieron dos diagnósticos, pero en el primer diagnóstico, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo fue la primera noticia? Como médica confiaba en los tratamientos, en los protocolos, en las estadísticas, pero nunca me imaginé que fuera yo la que tuviera que estar del otro lado y la que necesitara ser sostenida. Yo pienso que eso fue lo más duro, tener que soltar el control. Los síntomas iniciales, ¿cuáles fueron? O sea, ¿cuáles fueron los síntomas que tú dijiste de alerta, que tú dijiste hay que revisar? ¿O cómo fue esa? Porque pues uno vive su vida normalmente, entre una cosa y otra, pero uno, lo que hablábamos ahora, uno no se imagina un diagnóstico. Entonces, ¿cómo te enteras de ese primer diagnóstico? Mira que fue algo de rutina, o sea, realmente yo no tenía ningún síntoma. Yo fui a un control de rutina con la ginecóloga. Ella en su examen ginecológico me encuentra una tumoración en el cuello del cérvix, me hace citología y me pide el test del virus del papiloma humano. En ese momento estaba tranquila, sentía que yo tenía controles previos normales, tenía la vacuna, así que en ese momento no sentía el miedo de pronto a lo que venía. La verdad que no me lo imaginaba. Yo tenía ciclos regulares. Hacía poco había empezado a tener un sangrado un poco más de lo normal y un poco de dolor pélvico, pero había dejado de lactar hacía muy poco, así que lo consideramos normal. Hace parte pues de la normalidad. Así que ahí me fui tranquila a casa y esperé el resultado. Cuando llega el resultado, la citología dice células atípicas y un BPH16 positivo. Ahí ya empezó el camino de la confirmación que yo como médica conocía muy bien. Así que me hicieron una colposcopia. Recuerdo que estaba en el consultorio mirando la pantalla y cuando vi esa imagen supe que no era algo normal. Le pedí a la doctora en ese momento que me hablara con claridad
Le dije, por favor, explícame y háblame con claridad, que yo también soy médica. Y ella me dijo que lo que veía parecía un cáncer invasor, que obviamente había que esperar los resultados, pero que ese era el panorama. Ese día dejé de ser la médica y me convertí en paciente. ¿Dios te sostuvo, Carito? Creo que sí. Yo creo que Dios fue el que siempre me sostuvo. ¿Con quién estabas ese día? ¿Estabas sola recibiendo el diagnóstico? Sí, estaba sola. Ese día me acuerdo que lloré, sentí mucha angustia, un vacío enorme, mucha incertidumbre. Y venía lo más difícil, que era esperar el resultado real. Yo me acuerdo que eso era como seguir la vida normal, pero dentro de mí estaba paralizada totalmente. Seguía haciendo todo mi trabajo normal, mi vida normal, hasta que un día me llegó el resultado al celular. Yo estaba sola. De hecho, ese día estaba trabajando y recibí el informe donde la anatomía patológica decía carcinoma. Ahí decidí ir a buscar ayuda con gineconcología. Me hicieron todos los estudios de extensión para ver si el cáncer estaba en otro lugar. Y gracias a Dios, en ese momento todo salió bien. Así que se programó una cirugía radical, preservando ovarios. Fui a cirugía. Me acuerdo que cuando fui a entrar a cirugía volví a sentir miedo. Sentí miedo de no despertar, miedo de no volver a ver a mi hija. Tenía miedo de perder el control. Y me acuerdo que hablé con el doctor y le dije que hiciera todo lo necesario para que yo estuviera bien. Cuando desperté, sentí mucha paz, mucha tranquilidad. El doctor también me la dio porque dijo que la cirugía fue un éxito, todo salió bien y que ya con esto prácticamente ya estaba todo resuelto. Así que esperamos los resultados de la patología, de todo lo que me habían sacado en ese momento, y definitivamente quedé diagnosticada como un estadio temprano y decidimos que no había necesidad de hacer tratamiento ayudante o otro tipo de tratamiento. Cuando te refieres tratamiento ayudante, ¿a qué tratamiento exactamente te refieres? Quimio o radioterapia. O sea que en ese primer momento solamente fue cirugía. ¿Cómo fue tu vida? ¿Pensabas ya estoy sana? ¿O cuáles eran los pensamientos que vinieron después de que sometiste al primer procedimiento? Que dices que saliste de cirugía. ¿Cuál fue el pensamiento que te acompañó en ese momento? Yo quedé muy tranquila, la verdad, estaba muy confiada, ya estaba como aprendiendo a soltar el control y la verdad que venía con controles muy juiciosa. Cada 3 meses me hacían resonancias, tomografías, ecografías y todo salía bien. Sí, en algunos momentos presentaba dolor pélvico,
distensión abdominal y inclusive llegué a consultar por urgencias en una ocasión porque el dolor fue bastante fuerte y recuerdo que siempre los resultados daban quistes hemorrágicos o quistes simples en el ovario que pues dado que ya no tenía útero ni trompas, solo ovarios, era esperable, pero nunca se veía nada anormal, así que yo estaba tranquila. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar ese primer diagnóstico? Lo que tú hayas dicho, definitivamente para mí esto fue difícil. Yo creo que lo más difícil fue aprender a soltar, aprender a confiar, de que no todo lo podía resolver, porque estaba como acostumbrada a ser una mujer que resuelve, que actúa, que era la que daba sostén, la que daba las noticias, los diagnósticos, ayudar, de pronto un poco aliviar a las personas, a dar tratamientos, pero nunca pensé que era yo la que necesitaba ser sostenida, así que para mí eso fue algo difícil, como entender que en ese momento la que necesitaba ser sostenida era yo. Me daba, como te digo, miedo perder el control. Caro, cuando tú me dices que pues te operas, que en ese momento se considera que es un estadio temprano, entiendo que en algún punto todo regresa a la normalidad, a lo que se considera normalidad. Vuelves a tu trabajo o definitivamente ya no trabajas más. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo transcurren esos días exactamente? Después de la cirugía, yo al mes estaba muy bien. Volví al trabajo, volví a la rutina, volví a todo igual. Mi casa, mi hija, mi trabajo, congresos, todo estaba igual que siempre. Había retomado completamente. Creo que en ese momento yo no hice ningún cambio. O sea, podríamos decir que viviste el proceso en enterarte de la noticia, en saber que había que hacer un tratamiento, pero realmente no me siento que cambié o que modifiqué o que tuve una experiencia que me acercara, no, en lo absoluto. ¿Es así que entiendo? Sí, o sea, en ese momento, como te digo, fueron momentos de angustia, pero después de la cirugía yo siento que como que nació la esperanza, o sea, como que empecé a soltar, a confiar, y eso me hizo estar más tranquila. Pero seguía en la misma rutina, mucho trabajo, muy ocupada, como que no sentía que a nivel personal ni tampoco profesional hubiese habido algún cambio, ¿no? Bueno, ya nos has contado esa primera parte. Como médica, vivías tu vida, pues entiendo que la mayor parte ejerciendo tu profesión. Paraste un momento, pero bueno, hay que retomar nuevamente. Vienes con dolores, presentas molestias, pero asociadas más bien a la cirugía. ¿Cómo llega el segundo diagnóstico? ¿Cómo te enteras de ese segundo diagnóstico? ¿Cómo está tu vida personal en ese momento, tu vida laboral? Porque pues eso lo pienso desde la parte mía, desde la parte de mi proceso, es uno siempre tiene temor tal vez a un segundo diagnóstico. Entonces uno siempre dice, hay un primer diagnóstico, pero ¿y el segundo diagnóstico cómo es? Algo que me pasó durante ese tiempo fue que como médica miraba mucho probabilidades, estadísticas, protocolos, tratamientos. Entonces eso como que me daba tranquilidad. Pensaba que todo iba a estar bien. Como te digo, hacía mis controles, hacía mis laboratorios, todo iba muy bien.
Pero un mes antes de que me enterara del diagnóstico, yo recuerdo que me empecé a sentir muy, muy cansada, agotada, una fatiga muy profunda. Yo llegaba de trabajar y me quedaba dormida en cualquier lugar, cosa que nunca antes me pasaba. Pero yo no quería aplazar mis compromisos, mis ocupaciones. Así que decía, ya pronto es el próximo control, voy a esperar. Yo creo que es parte de mi rutina, mi cansancio diario por la casa, mi hija, mi trabajo, mi rutina. Hasta que un día me dio tos y luego fiebre. Justo me llamó un amigo y me dice, recuerda que tú eres paciente oncológica, no minimices esos síntomas. Habló con mi esposo y me dijo, ve ya a urgencias. Así que ahí dije, sí, es verdad. O sea, yo tengo que ocuparme de mí. Decidí ir a urgencias. Cuando llegué a urgencias me hicieron exámenes de laboratorio y encontraron todo muy alterado. Estaba muy anémica. Todo, absolutamente todo estaba alterado. Me piden estudios, exámenes, obviamente de imágenes, tomografías y resonancias. Y encuentran en la resonancia de pelvis una masa en el ovario derecho. Sentí en ese momento de nuevamente angustia, pero hablaba con los doctores y todos decían, es poco probable que sea una recaída. Vamos a llevarte a cirugía, pero creo que puede ser muchas otras cosas. Pero dentro de mí yo sabía que yo no estaba bien, yo no me sentía bien, nunca había experimentado esos síntomas, esa fatiga. Así que, pues igual, me encomendé a Dios y dije, nuevamente, que hicieran lo que tenían que hacer. Fue un equipo de ginecólogos excelente. Me operaron y cuando se hace este tipo de cirugías, se hace una biopsia y se envía a congelación. Y esa biopsia, para sorpresa, fue positiva. Era cáncer. Carito, cuéntanos, ¿quién te da la noticia de que el cáncer ha regresado? La forma en que me enteré no fue la mejor forma. Yo estaba dormida, estaba saliendo de la anestesia. No podía hablar, no podía abrir los ojos, pero estaba consciente. Y escuché a una enfermera que me estaba entregando a otra persona y decía posoperatoria con una congelación positiva. Yo entendía perfectamente lo que estaba hablando, sabía qué significaba la congelación positiva, así que yo creo que fue el momento más difícil de mi enfermedad. Yo no podía hablar, podía llorar, no podía expresarme, pero estaba escuchando. Sentí ese día sentí la muerte muy de cerca. Vi el panorama muy oscuro. ¿Pensaste hasta aquí llegué? Pensé, hasta aquí llegué. Dije, fue un momento devastador. Yo la verdad que lo recuerdo como el peor momento de toda mi historia.
Cuando me llegan a la habitación, mi esposo estaba ahí y él me daba muchas fuerzas, la verdad. ¿Te puedo preguntar algo, Carito? ¿Qué sentiste en el momento que dijeron etapa 4? Bueno, salí de la cirugía y cuando me desperté pensaba, ¿por qué no le hice caso a mi cuerpo? ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo desde que empezaron estos síntomas? Y luego empezaba a pensar que ya no servía de la mirada hacia atrás, la retrospectiva no me iba a servir de nada, antes me iba a angustiar más. Y pensé que tenía que ocuparme ahora y no preocuparme como era lo que me estaba pasando. Así que después de unos días en los que estuvimos esperando los resultados de esta patología, de toda la cirugía que me habían hecho, porque lo que me hicieron en el quirófano fue tomar una pequeña muestra y decir es cáncer, ampliemos la cirugía. Fue una cirugía grande, pero después te dan los resultados de todo lo que te extraen en la cirugía. Discúlpame, te pregunto, ¿entonces fueron 2 cirugías cuando había sido planeada una solamente? Yo ya tenía una cirugía previa de hacía 6 meses y esta fue la segunda cirugía que fue por urgencias. Y en esta cirugía, al ver la tumoración, siempre hacen como protocolo una biopsia. Se llama biopsia por congelación, la llevan a analizar y en el mismo acto quirúrgico te dicen si es positiva o no. ¿Eso qué quiere decir? Positiva es que sí es cáncer. Y eso alerta a los médicos para que la cirugía pues tiene otro protocolo y sea una cirugía mucho más amplia. Pero todo lo que hacen y extraen de esa cirugía, los resultados no están en ese momento, sino mucho después. Así que llegaba esa espera, que también fue una espera, y esta espera fue mucho más larga y para mí muy angustiante, porque al ya escuchar cáncer en el ovario, habían 2 opciones: que fuera un nuevo cáncer o que fuera la recaída. Cuando llegan esos resultados, vimos que era una recaída y la verdad sentimos alivio. ¿Sentiste alivio? Vimos quiénes vieron. Mi esposo y yo. Porque al ser el mismo cáncer que ya había tenido, el panorama era un poco más alentador. Fuimos con el oncólogo, nos envió el PET scan. Para sorpresa, cuando llega el resultado, me acuerdo que llegó por la aplicación en el celular. Yo ese día estaba sola en casa y leo que el compromiso no era solo en ovario, era el peritoneo y múltiples metástasis pulmonares. En este momento, ¿Cómo te sentiste en ese momento? Yo quisiera saber cómo te sentiste al escuchar que era un estadio 4. yo creo que en este momento sentí que mis opciones se acababan. Y antes lo había sentido, que era como mi final, pero en este momento sentía que lo vivía, lo estaba pasando, o sea, esto era real. Es mi final, estaba ahí, la muerte de cerca. Y me sentí muy agobiada. Recuerdo que lloré mucho, sentía impotencia, una tristeza enorme.
Yo llamé a mi oncólogo y él me dijo, tranquila, ya tenemos un plan de tratamiento, vas a estar bien, no te preocupes. Escribí a mi hermano y antes de que él me dijera algo le dije, Dios está con nosotros. ¿Lo sentías así? Le dije, no perdamos la fe, no hay que perder la fe. A mi esposo no le había dicho nada porque estaba trabajando. No quería darle esa noticia por teléfono, así que esperé que llegara a la casa. Cuando llega, le paso el celular y él empieza a leer. Yo le vi la cara primero de concentración, que luego le cambió a asombro y luego le cambió a una tristeza enorme. Lloramos juntos. Y obviamente ahí entendíamos que era ya un estadio 4. Pero él me dijo, vamos a salir de esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Ya hablaste con tu oncólogo? No hay que perder la esperanza. Vamos a luchar. ¿Cómo eran los sentimientos en esos días? ¿Eran rabia, era duelo, era incertidumbre, era esperanza, era todo junto? ¿O exactamente qué sentías? Con esas palabras sentí que había esperanza. Y ahí sentí que la esperanza era una decisión y que esa fortaleza tenía que salir de esos momentos difíciles. Porque cuando todo está bien, pero en este caso era el momento de actuar, era el momento de luchar, era el momento de ocuparme y de dejar la preocupación a un lado. Y era entender que la ciencia y la medicina trabajan con probabilidades, pero que yo tenía que escribir mi propia historia. Así que fuimos al oncólogo. Yo creo que mi oncólogo, fue una persona fundamental en mi tratamiento, pero no solamente la parte médica, sino la parte humana, que pienso que es lo que todos necesitamos en estos casos: humanidad. Y más allá de que es un excelente profesional, una persona con mucha experiencia, pienso que es una persona muy empática y eso le da un plus gigante. Mi familia, por supuesto mi esposo y mi hija. Mi hija fue ese motor. Yo pensaba, tengo que luchar, ella me necesita. ¿En esa consulta te envían quimioterapia? Sí, mi tratamiento era la quimioterapia. Que inicialmente no lo era, ¿cierto? Inicialmente no, en el primer estadio no era necesario. Pero en este momento, ya con un estadio 4,
el tratamiento era la quimio. Como médica conocía muy bien las complicaciones, efectos adversos, y eso me generaba ansiedad por momentos. ¿Pensabas en los cambios físicos y emocionales? Sí, pensaba en todos los cambios. Pero siempre venía a mi mente que ese es el tratamiento que debía recibir. Esa era mi sanación. Yo sentía que era lo que debía hacer. Así que iniciamos quimioterapia. La primera quimioterapia fue bastante dura. Yo venía de una cirugía grande reciente, estaba anémica, estaba débil. Y los primeros días post-quimio no podía caminar, necesitaba ayuda, necesitaba quien me ayudara a levantar. Me tenía que caminar sostenida. Para mí fue durísimo porque no podía jugar con mi hija, no podía cargarla. No podía tener la vida en familia que tenía antes. Pero luego empecé a ver que todo iba pasando. Y veía que habían resultados, que ese dolor ya se convertía para mí en un dolor sanador. Y esos efectos eran que estaba haciendo efecto la quimio. Y empecé a pensar que todo pasa. Así que eran unos días difíciles, pero luego nuevamente aparecía la tranquilidad. Es como que te llegaba, te golpeaba y luego te recuperabas, pero sabías que eso era por sanar. Era tu medicina lo que te iba a sanar. Entonces era algo necesario, lo tenía que hacer. ¿Lo abrazabas con amor? Claro, lo abrazaba con amor. ¿Cómo era ese cansancio invisible? Eso que me dices que estaba allí presente, que no es tan notorio, pero que convivías con esa fatiga. ¿Cómo eran esos días? Yo sentía que esa fatiga y todo lo que sentía era algo que tenía que vivir, tenía que afrontarlo, no había opción, no tenía que rendirme, no había posibilidad. Yo le pedía a Dios que me diera paz y tranquilidad, pero sobre todo le pedía que pudiera llegar a la siguiente quimio. Yo le pedía que me dejara continuar recibiendo ese tratamiento, estar bien para poder estar en las mejores condiciones para recibir la próxima quimio, siempre lo pedía. Y así fueron transcurriendo las quimios tras quimio. Sí tuve muchos efectos como en la piel, en las uñas, caída de las cejas, las pestañas, dolor abdominal, neuropatía, náuseas, dolor epigástrico. Tuve prurito intenso en palmas y plantas, que eso fue uno de los síntomas que más me acompañaron durante todo el tratamiento. Pero cada vez los abrazaba con más gratitud porque decía, este es mi tratamiento sanador, esto me está ayudando a seguir y yo sé que esto no va a ser para siempre, me va a pasar, todo pasa. Y era despertar por momentos. Cuando sentía y veía que ya no tenía ningún síntoma, sentía una alegría inmensa. Decía, gracias a Dios por este nuevo día,
y era vivir como en gratitud todo el tiempo, una gratitud infinita que se despertó por agradecer esas pequeñas cosas, porque podía hablar, caminar, respirar, podía comer. Y cuando tú estás pasando por un proceso oncológico, yo creo que todas esas pequeñas cosas hay que agradecerlas. De hecho, yo creería que deberíamos agradecerla siempre. Lo que pasa es que uno en ese momento de pronto se vuelve un poco más consciente de que la vida es un regalo mismo. Porque a mí me pasó, el levantarse y decir uno estoy vivo es realmente uno decir estoy vivo y puedo comer lo que sea a la hora que sea, es una bendición y uno espera hay veces que la bendición venga de otra manera. ¿Cómo fueron todos esos síntomas y ser médica, Carito? Porque todo eso que me cuentas y en un momento pasar de tratar a ser tratada no debe ser fácil. Era conocerlos, pero no los había habitado. Sí, es diferente cuando los vives, cuando los sientes, porque la quimio se siente y la quimio se ve. Pero también, ya en ese momento yo había aprendido a soltar. Y ya me ponía en mi posición de paciente, ¿sí? De dejarme guiar, de dejarme acompañar. Solté todo lo que no me sumaba a mi vida, comentarios innecesarios. Solté probabilidades, solté estadísticas y ya me concentré en dejarme tratar, dejarme acompañar. Y creo que eso fue lo que me hizo más llevadero todo el proceso. Me decías que tenías cambios en síntomas en cuanto a la alimentación, físicos que tuvieras. Yo tuve estos cambios físicos. ¿Tuviste miedo a algún cambio físico o definitivamente te abandonaste y dijiste que sean los cambios que sean? ¿Cómo viviste este proceso? Yo, claro que sí, muchos cambios físicos. Y por ejemplo, la caída del cabello. Yo la había aceptado porque no tenía otra opción. Hasta que un día antes de la quimio me hablaron de las terapias de los gorros fríos. Y vi una oportunidad. Mi esposo me llamó, me comentó lo que había escuchado, conoció casos de otras pacientes que habían pasado por lo mismo y me dijo, está esta opción. Yo no lo podía creer, la verdad. Ya estaba como resignada, pero cuando lo vi tan de cerca, lo sentía. Yo pienso que el conservar el cabello era conservar mi identidad. Era como verme al espejo y decir, aquí soy yo. Aquí estoy. Muchas personas lo ven como algo banal, como algo superficial, pero yo creo que es algo muy personal y que hay que respetar porque es una decisión muy personal. Si tienen la opción y lo quieren hacer, yo pienso que no hay que escuchar a los demás, sino hacer lo que a ti te haga sentir bien. Porque someterte a esto tampoco es que sea fácil. Es otro proceso que tienes que vivir. Pero yo estoy muy agradecida
porque gracias a mi cabello en la quimio pude conservar mi cabello. Gracias a ti que siempre estuviste ahí para darnos esa mano y esa red de apoyo entre todas nosotras, que ha sido vital en el proceso. Carito, es siempre Dios que nos sostiene y nos usa como instrumento. Hoy eres tú dándole luz a otras mujeres. ¿Cuántas horas eran tus quimioterapias? Mis quimioterapias eran de 10 horas. Al inicio empezamos con 12 horas y luego fueron bajando a 10. 10 era lo mínimo que duraban mis quimios, porque me pasaban quimio y inmunoterapia y un antiangiogénico. Y eso tomaba tiempo. Así que el tratamiento del frío también eran bastantes horas. Era largo. ¿Qué te hizo seguir a pesar de que eran 10 horas de quimioterapia, a pesar de que habían tantos síntomas, a pesar de que la terapia de frío tenías que hacerla en cada sesión de quimioterapia? ¿Qué te llevó a decir, sí, quiero seguir? ¿Qué te hizo seguir? El sentirme yo. Me sentía como que me daba identidad y era una esperanza al verme y sentirme que seguía siendo yo, y siento que la terapia me dio confianza y tranquilidad en el proceso duro que estaba llevando. ¿Cambió algo dentro de ti? ¿Tú piensas que cambió algo dentro de ti dentro de este proceso? Cambió mi fe, creo que ahora es una fe experimentada. Cambió mi forma de ver la vida, ahora la veo con más gratitud. Cambió la forma de ver la ciencia, la veo con más admiración, con más humildad. Yo aprendí a mirar, como te decía, las pequeñas cosas y agradecer. Y a mirar siempre el vaso medio lleno. Y eso me daba paz y tranquilidad y mucha esperanza. Y hoy mi vida es una vida más tranquila, una vida feliz. Valoro más el tiempo con mi hija, el tiempo con mi esposo, el tiempo con mi familia. Es una vida más profunda, más... Decíamos que médico diagnosticaba, ¿cambió algo en la manera de ver la medicina? ¿Cómo ves ahora la medicina? Yo veo la medicina como un instrumento para sanar. Pienso que es una herramienta que usa Dios para darnos esperanza. Pienso que la medicina no es omnipotente y pienso que a veces el milagro no es evitar las cosas, sino tener la fortaleza para afrontarlo. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Hay algún examen nuevo? ¿Ha cambiado algo ya que finalizaste tu tratamiento? Sí, me hicieron un control después de las quimio, donde el PET scan salió limpio sin ninguna lesión. Así que actualmente me encuentro en tratamiento con inmunoterapia
sigo con controles y estoy muy bien, muy tranquila, disfrutando un día a la vez. ¿Qué mensaje le quisieras dar a las mujeres que están recién diagnosticadas, a sus familias, a las personas que te están escuchando y apenas van a empezar a vivir este proceso? Yo sí quiero decir algo, de hecho lo escribí y lo quiero leer para que no se me escape nada. Sí quiero que algo quede claro, y es que sí hay vida después del cáncer. No es la misma vida. Es más consciente, más agradecida y más real. Después del cáncer, no solo se sobrevive, se aprende a vivir de verdad. Si hoy me escucha alguien que está recién diagnosticado, quiero decirle desde el lugar más honesto de mi corazón: no abandones. Yo sé que el miedo es enorme, que a veces los efectos del tratamiento asustan más que la enfermedad. Y sé que hay días en que la quimio parece más dura que el diagnóstico, pero la medicina es necesaria. Es la parte que nos corresponde aquí en la tierra. Y lo imposible se lo dejamos a Dios. Cuando la ciencia y la fe se encuentran, no compiten, se complementan. La medicina trata y Dios nos sostiene. La ciencia actúa y la fe te fortalece. No pierdas la esperanza antes de tiempo, no tomes decisiones desde el miedo. Rodéate de información, de buenos médicos, de amor y sobre todo de fe. Haz tu parte y deja que Dios haga la suya. A las familias. Ustedes también están viviendo la enfermedad, muchas veces en silencio, muchas veces ocultando su propio miedo para dar fortaleza. Pero ustedes también necesitan ser sostenidos, también necesitan llorar, también necesitan ayuda. No acompañen solo al paciente, acompañen a la familia. Porque ellos cargan un peso invisible que casi nadie ve. A los médicos y al personal de salud, gracias. Gracias por estudiar, gracias por investigar, gracias por insistir cuando estamos cansados. Y no olviden que detrás de cada diagnóstico hay un corazón latiendo con miedo. Sean empáticos. No comparen. El que llora más no es el más débil, y el que sonríe más no es el más fuerte. Cada persona vive el dolor de manera distinta. Acompañen sin presionar, orienten sin imponer y sostengan sin minimizar. El dolor ya es suficientemente grande como para cargar también con juicios. Y sepan que si hay vida después del cáncer, incluso cuando el diagnóstico dice etapa 4, sí se puede seguir luchando. Sí se puede seguir creyendo y sí se puede seguir viviendo. Yo no soy solo una paciente, soy un testimonio de que el miedo no tiene la última palabra la tiene Dios. Y etapa 4 no es el final. Fue el lugar donde la ciencia y la fe a mí me dieron la mano. Carito, cuéntame para ti, ¿qué es la fuerza de lo invencible? Yo pienso que la fuerza de lo invencible nace cuando haces tu parte, cuando sueltas y confías y dejas que Dios haga lo imposible. Carito, muchas gracias por compartirnos tu historia, por tu amor, por abrir tu corazón, porque sé que le va a llegar a muchísimas personas por este espacio tan valioso. Teníamos este detallito para ti. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos este día de hoy. Les quiero pedir que nos ayuden compartiendo. Esta historia es valiosísima y no sabemos quién la pueda estar necesitando. Hasta un próximo capítulo.